Ahí veo que dice que está transmitiendo live ya. Ahí ya estamos transmitiendo, ya estamos en vivo. Así es que vamos a esperar 2 segunditos que la gente se sume. Perfecto. Así les damos unos minutitos. Busca un Para vaso que de nos agua mientras. encuentren. Bien. Un segundo. ¿Alguno de ustedes dos tiene la info de que en Suiza, tengo un familiar en Suiza, que dicen que para mitad de año la información que tienen ellos, en Suecia, perdón, o sea, no puede ser. ¿Algunos de ustedes sabe algo de eso? ¿De cuándo tendría Europa la vacuna? Sí. Y es variable, ¿no? Porque la vacuna va a empezar a estar en muchos lugares temprano, pero de ahí a vacunar a casi toda la población, sí, no va a ocurrir antes de la primera mitad del año que viene. Pero se va a Sí, empezar antes. eso, claro, eso sí, pero ¿cuándo llega? Ahí ya estamos Bien, transmitiendo, bien. ya nos empieza a sumarse gente. Bien, bien. Ahí estamos. Bueno, vamos a dar inicio. Vamos a pedirle a todos los que quieran ir haciendo consultas que las vayan dejando en el vivo. Buenas tardes a todos los que nos están mirando. La verdad que es un placer poder empezar esta serie de conversatorios que vamos a tener durante toda la semana con invitados, la verdad, de lujo. Ahí empezó a saludar la gente, invitados de lujo. La verdad que es un placer poder tenerlo hoy a Ernesto nuevamente, ya es la segunda vez, por lo que le agradecemos muchísimo que estés con nosotros, Ernesto. Nos está acompañando también Peca Soriano, para que me ayude un poco a coordinar y hacer algunas preguntas que por ahí a uno se le pueden llegar a estar escapando. Así es que, Ernesto, muchísimas gracias. Ernesto es biólogo, trabaja con los anticuerpos monoclonales. En algún momento voy a tener que entender de qué se trata eso. La verdad es que tuviste una charla, la otra charla que dimos, esta clase abierta que dimos de la universidad hace un mes atrás, tuvo acá mucha repercusión. Quedaron todos fascinados con esa charla. Y bueno, pidieron un poco que vuelvas, ¿no? Hicimos un posteo ahí, más de 1.200 personas pidieron que te traigamos nuevamente porque quedó muy claro lo que fue la charlita esta sobre vacunas. Así es que la vamos a repetir y le vamos a ir pidiendo a la gente que nos haga todas las preguntas que quiera y que las deje en el chat. Yo las voy a ir levantando y al final vamos a tratar de hacer, de contestar alguna de ellas. Así es que, Ernesto, un placer tenerte acá y te cedo la palabra para que comencemos la charla y te dejé para que puedas compartir pantalla si es necesario y charlemos un poquito de este tema de las vacunas que nos están bombardeando. Antes eran los anticuarentena, ahora son los antivacunas. Hay como una epidemia, una pandemia de anti en todo el mundo y bueno, yo creo y estoy convencido que la información protege a las personas, empodera a las personas
y les permite salir de este enredo de la información procesada que viene, ¿no? Si uno le trata de dar toda la información para que ellos la puedan analizar y procesar, me parece que se van a cuidar un poquito más o van a tener mejores posibilidades de poder cuidarse. Así es que, nuevamente, gracias, te cedo la palabra y toda la charla. Bueno, gracias, Oscar. Obviamente un gusto estar de nuevo acá con vos y con toda la gente. Así que, bueno, lo hacemos como la otra vez, lo más informal posible. Interrumpime con preguntas de la gente o tuyas o de Carlos cuando quieran. Así que me resulta más fácil ir informalmente y cuando pegamos un tema que pica interés, podemos detenernos ahí. Así que preparé unas imágenes nomás simplemente para guiarnos, ¿no? Un poco como la otra vez. Así que bueno, gracias a todos, buenas noches. Voy a entonces a compartir. Vamos a ver cómo lo hago. No veo acá dónde tengo el... Ah, acá, ya está, perdón. A ver. Me avisan cuando se ve. Vamos a tratar de ponerlo lo más Se grande. ve perfecto, Ernesto. Muy Se ve bien. muy bien. Perfecto. Vamos a hacerlo lo más grande posible. Lo puedo poner como presentación total, pero posiblemente se me... Bueno, ahí vamos. Bueno, esencialmente en cuanto a las vacunas, estos días estamos hablando mucho de vacunas en todo el mundo y para bien, porque las cosas pintan bien. Uno de los motivos me estoy refiriendo a lo que estos días hemos conocido de la vacuna de Pfizer, hoy de la de Moderna, que es muy similar a la de Pfizer, y hace poco también la vacuna rusa, la Sputnik. Todas ellas demuestran una eficacia excelente, yo diría que hasta inesperada para todos nosotros, que fuera tan buena, 90%, vamos a hablar de ese tema, pero para mí una de las cosas más importantes de por qué las noticias son buenas son que casi todas las vacunas usan la misma proteína para producir inmunidad en las personas, ¿no? Y esa proteína es la que se llama Spike 1 o espiga, es la proteína, acá vemos el clásico dibujo del virus, donde esos pequeños plantitas que están afuera del virus es un trímero de la proteína Spike y es la que produce esencialmente la mayor parte de los anticuerpos cuando se inmuniza o cuando naturalmente una persona se infecta con el virus este, ¿no? Entonces, casi todo lo que vamos a hablar son vacunas que han sido producidas usando esta proteína que está acá. Acá esquemáticamente está todo, acá abajo es el virus total, que tiene unas 30 proteínas. Una de esas proteínas, acá en el contexto general, es una de las proteínas medianas, ni de las más chicas ni de las más grandes, y es esta proteína S o Spike. Esta es la clásica mutación que se ve acá, es la mutación conocida como D614G, es una de las mutaciones más conocidas, pero no, creo que en cuanto a las vacunas no influye en nada. ¿Por qué es importante la vacuna, la proteína Spike? Es porque esta es una representación cristalográfica, digamos, de la proteína. Es la proteína que se une a un receptor en las células humanas, sobre todo en las células epiteliales de pulmonares o del sistema respiratorio, en general las vías respiratorias superiores. Es la proteína ACE2, y la espiga se pega a esa proteína y la mayor parte de las vacunas van a producir anticuerpos que neutralizan esta unión. Es decir, anticuerpos que previenen a la proteína Spike de unirse a las células que normalmente va a invadir. Vacunas, en general, tenemos todo, cómo se desarrollan las vacunas. Lo primero es diseñar una vacuna. Todos oímos hablar de las vacunas de ARN, mensajero, vacuna hecha con proteína, vacunas hechas con el material genético empaquetado en un virus. Ahora vamos a ver los distintos modelos. El siguiente
paso en el desarrollo de vacunas es las pruebas preclínicas, es decir, mostrar en modelos de animales que estas vacunas, usando esta proteína Spike, podemos producir inmunidad en animales sin ese paso, y esto lo aclaro porque también ha habido un poco entre los antivacunas, ha habido yo no sé ni de dónde sale porque es una locura, esto de decir que las vacunas contra el COVID no han sido probadas en animales. No hay vacuna que pueda progresar a fases humanas sin haber sido probada en animales antes. Casi todas estas vacunas han sido probadas no solo en animales de laboratorios clásicos como los ratones, sino la mayoría probadas en primates, que es lo más parecido a nosotros, ¿no? Bueno, después de los modelos animales se hace la fase 1 y 2, que son las fases en las cuales probamos, tratamos de ver que la vacuna se tolera bien, o sea que no es tóxica, por ejemplo, y se va viendo cuáles van a ser las dosis que vamos a probar en la fase superior, que es la fase 3, que es la fase en la cual en miles y miles de personas probamos eficacia y seguridad, ¿no? Eso es lo que estamos viendo ahora, los resultados de la fase 3. La fase 3 en estas vacunas ha sido increíblemente rápida. Ahora vamos a discutir por qué, pero estamos a menos de un año de la pandemia y ya estamos terminando fase 3. Esto es algo único, espectacular, y ha salido muy bien, y bueno, veremos los resultados, ¿no? Y después, una vez que se prueba la eficacia y seguridad en fase 3, bueno, viene el problema de la producción. Esta es una pandemia donde tenemos cientos de millones, si no miles de millones de personas que quieren o necesitan la vacuna, así que la producción es algo que nunca hemos visto antes como problema, ¿no? Hacen falta millones y millones de dosis, vamos a discutirlo brevemente después, la modalidad de las distintas vacunas y cuáles son sus problemas de producción. Y el último es el de distribución. Aún si producimos la vacuna, esto de vuelta tiene que ir a cientos de millones de personas en todo el mundo, a distintas ciudades en todo el mundo, a distintos pueblitos en todo el mundo. O sea, la distribución tiene que ser tan masiva y universal que vamos a encontrar problemas de distribución en cuanto, y esto se está discutiendo estos días en la prensa, en cuanto a cómo hay que mantener esta vacuna para que sea estable, cuáles son los problemas que eso trae en cuanto a la distribución. Vamos a hablar brevemente de, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, que al tener que ser mantenida en una temperatura extremadamente fría, de menos 80 grados centígrados, eso crea un problema de transporte, almacenamiento, y bueno, eso va a ser un problema para muchos lugares en los cuales posiblemente esa vacuna no se puede usar, ¿no? Y de vuelta, interrumpan con cualquier pregunta que quieran, ¿no? Las modalidades de vacuna. Este es un caso único, el COVID-19, en que tenemos tantas vacunas, ¿no? Hay más de 200 emprendimientos de vacuna, y lo otro bueno es que hay montones de tipos de vacunas que se han usado, ¿no? Históricamente el clásico es lo que se ve acá a la izquierda, es el virus inactivado, es el virus entero, simplemente tratado químicamente o a temperatura, de modo tal que el virus no sea activo, pero mantenga todos los componentes. Acá en rojo es la representación de esa proteína que hablábamos, la spike o espiga. Y además este tipo de vacuna contiene todos los componentes del virus, o sea, va a desarrollar inmunidad en el cuerpo, no solo para esta proteína principal del virus, sino contra todo lo que haya en el virus, ¿no? ¿Cuál es la ventaja que tiene? Es eso que digo, que tiene, es en todo caso la inmunidad más parecida a la inmunidad natural, porque cuando la gente se enferma, recibe el virus natural con todos sus componentes. Bueno, esto es lo más parecido que hay a la inmunidad natural. Después tenemos, de las que más estamos hablando estos días, es la vacuna de ARN mensajero. Esencialmente lo que se hace es simplemente la información genética para esta proteína en rojo, la proteína Spike, se la encapsula en una especie de bolsita de lípidos. ¿Qué es lo que hace eso? Eso hace que una vez que entra al cuerpo tenga la facilidad de
fusionarse a una célula común nuestra, de tal modo de meter el material genético dentro de una célula, que es la que después va a producir la proteína necesaria para desarrollar la inmunidad. O sea, lo que inyectamos en este tipo de vacunas es el material genético, y nosotros mismos somos la maquinaria que produce esta proteína espiga. Tiene una sola proteína, a diferencia de nuevo del virus activado que tiene todas, tiene una sola proteína, pero por lo que estamos viendo es suficiente para producir la inmunidad que necesitamos. Una de las ventajas que tiene es que es de fácil producción. El ARN mensajero se puede producir sintéticamente, así que se puede producir en grandes cantidades. Una modalidad parecida a la de ARN, una cosa medio entre las dos primeras, es lo que se llama las vacunas de vectores virales. Esencialmente lo que es la misma información genética de las vacunas de ARN, en lugar de empaquetada en una bolita de lípidos, está empaquetada en un virus normal que hemos visto o normalmente podemos ver en algunas enfermedades no terribles que recibimos. Son virus vacíos, o sea, es la cápsula, el empaquetamiento del virus vacío, y adentro se le pone la información genética del ARN. ¿Cuál es la ventaja de esto? Este tipo de empaquetamiento viral es muy eficiente en la distribución en nuestro cuerpo, en los tejidos, la entrada a células del material que necesitamos que se produzca para producir la vacuna es bastante simple y eficiente, ¿no? De vuelta, es una sola proteína. Distinto de esto, del virus inactivado que tiene todas las proteínas, esta es una sola proteína. Y la última modalidad, hay otras, pero estas son las principales, es simplemente usar esta proteína del virus inactivado, la proteína Spike, es simplemente producirla en masa en el laboratorio, en bioreactores, y directamente inyectar eso en el cuerpo de la gente. Esta es una vacuna, como modo de vacuna es de lo más simple. Recordemos que el material genético en estas tiene que dentro de nuestras células producir la proteína. Acá simplemente damos la proteína inmediatamente. ¿Qué es lo que hace esto? Inmediatamente genera inmunidad. Estas modalidades por ahí tardan 1 o 2 días, mientras que esta lo hace directamente al ser inyectada. La desventaja es que es un poco más difícil la producción. La producción de proteínas, producción y purificación de proteínas es bastante más complicada que la producción de ARN. No sé si hay alguna pregunta sobre las modalidades de vacuna. Sí, me gustaría aquí detenerme porque, mira, ahí la gente siempre tiene algunas dudas. Dentro de las preguntas más frecuentes, con respecto al virus inactivado, habrían ahí 2 modalidades, digo, la del virus inactivo y la del virus atenuado. Sí. Serían 2 grandes diferencias. Acá se van a trabajar, o la mayoría creo que trabaja sobre el virus inactivo, no el atenuado, salvo una de China creo que trabajaría, pero sé que lo tenéis para más adelante. En esto sí, podemos esperarlo. Sí, creo que en general, creo que las 2 únicas que no son este tipo, estos 3, proteína, vector viral o ARN, son 2 chinas que usan virus atenuado. Sí. Bien. Sinopharm es una. Ahora la próxima, bueno, la otra, ahí tengo el detalle de cada una de las vacunas. De cada una de ellas. En cuanto al ARN, la gente por ahí tiene miedo, dice, me van a inyectar ARN, me va a mutar mi ADN, viste que se le hace un poco de lío en ese tema. Sí, es verdad, ese ha sido un tema general, muchas preguntas sobre eso, del material de vacunas genéticas que se incorporen al genoma de nuestras células y después cosas. Bueno, primero, las vacunas de ARN no se pueden introducir al genoma, entre otras cosas porque la mayoría son modificadas, están modificadas de tal modo que primero están modificadas para hacerlas más estables, pero además una vez inyectado este material no entra al núcleo de las células. Recordemos que el material genético está en el núcleo de nuestras células, los cromosomas. Este tipo de vacuna, el ARN, no tiene capacidad para entrar al núcleo, se mantiene en el citoplasma de las células, donde
bueno, tendría que haber tenido un dibujo de cómo funciona normalmente esto. Los ribosomas en el citoplasma de la célula son las que toman al ARN y de ahí producen la proteína. Este material nunca va al núcleo de la célula, así que es imposible recombinarse con el material genético propio nuestro. No ocurre. Es decir, que hay cero posibilidad de algún tipo de mutación, que ese es el terror. No va a pasar nada de eso, digo, porque No. además ya hay vacunas de este tipo y no ha pasado. Podría ocurrir algo así con las vacunas de ADN, ¿no? Que una vez que se metieron en el núcleo, podría ocurrir eso. Bueno, ninguna de las vacunas, creo que hay una que se inició como ADN, pero no está entre las avanzadas. Prácticamente ha sido dejada de lado a favor de las vacunas de ARN, que en ese sentido serían mucho más seguras. No que las otras, las de ADN, serían inseguras porque la probabilidad de recombinación genética con el material genético nuestro es bajísimo, casi nulo. Podría ocurrir, digamos, en una célula y eso no haría nada, lo más seguro es que la célula esa se muera sola. Pero en este tipo de vacunas de ARN no ocurre eso, no podría ocurrir eso. Bien. Que son absolutamente seguras. Perfecto, esas eran las dudas. La otra, la del vector viral, que creo que sería el caso de la vacuna rusa, que también calculo, sí. Sé que la tenés para más adelante para poder explicarla. Sí, la de Oxford y la rusa son de este tipo. Sí, podemos tipo. decir, la vacuna de Pfizer y Moderna son de este tipo, la vacuna rusa y la de Oxford son de este tipo, lo mismo que la de Johnson & Johnson. Y la única más avanzada que viene en forma de proteína es la de una compañía que se llama Novavax, que viene funcionando bien y entró recientemente en fase 3 de estudios clínicos, así que de esa vamos a saber dentro de unas semanas recién. Tengo entendido que Argentina tiene un compromiso de compra de unos 9 millones de dosis con Novavax. Es una de las sí. con las que ha comprometido. Sí. Bueno, te dejo avanzar. Eso era nada más la duda del ARN que siempre a la gente le queda. Muy bien. Bueno, este es un dibujo, esta es otra pregunta que me hacen muy seguido y que se hace mucha gente. ¿Por qué las vacunas se desarrollaron tan rápido? No es peligroso. El temor a que se haya avanzado salteando etapas es otro de los temores clásicos. Bueno, acá explica un poco y la explicación es muy simple. La explicación acá, este es el modo normal de producción de una vacuna, cuando hay menos presiones por tener la vacuna, cuando hay menos gente infectada para la enfermedad. Bueno, se lleva unos años de desarrollo de la vacuna, después se lleva bastante tiempo, en general no es 2 a 4 años, puede ser mucho menos, pero de trabajo preclínico, después pasando a fase 1, 2 y 3, cada una lleva su tiempo. La fase 3, sobre todo, normalmente lleva mucho tiempo porque la clave de la fase 3 es vacunar gente y que esa gente se infecte, ¿no es cierto? Eso normalmente no ocurre con la mayoría de las enfermedades. Con COVID-19, con COVID-19, con el virus SARS-CoV-2, ocurre demasiado en estos momentos, entonces es más fácil. Bueno, todo este proceso normal y después pasa a la entidad regulatoria, después pasa a la producción en masa y distribución, puede llevar, acá dice 15 años o más, bueno, en general es, digamos, 4 años o más, ¿no? La vacuna esta, ¿por qué se desarrolló tan rápido? Primero porque los modelos que usamos de vacunas ya han sido usados antes. Entonces, por ejemplo, esta vacuna que estábamos hablando de ARN o la de vehículo viral, todas esas vacunas han sido desarrolladas para previas epidemias como SARS, MERS, y todas habían llegado a el punto bastante alto de aprobación, no de aprobación, pero de pruebas, ¿no? Todas habían sido probadas como bien toleradas, sin efectos secundarios. Entonces, esta vacuna se inició sobre plataformas que ya conocíamos que no tenían problemas. Eso adelantó muchísimo. Además, obviamente pusimos mucha más gente a trabajar en esto. Todas estas etapas que llevan años se hicieron un poco una sobre la otra y apresuradamente, pero
sin saltear etapas, ¿no? Apresuradamente, porque pusimos mucho más recursos, mucha más gente. Al mismo tiempo se empezó la producción de vacunas, al mismo tiempo o prácticamente apenas salimos de fase 1 y 2, se inició la fase 3. ¿Por qué se pudo hacer la fase 3 tan rápido y por qué tenemos los resultados tan rápido? De vuelta, porque es una pandemia donde en todo el mundo, sobre todo en muchos países como Estados Unidos, Argentina, México, Brasil, Sudáfrica, Gran Bretaña, en estos momentos la epidemia circula un poco descontroladamente, así que es muy fácil encontrar voluntarios y encontrar que los voluntarios se infecten. Y eso es lo que estamos viendo estos días, ¿no? Entonces, por eso las vacunas se han desarrollado rápido. Acá está la modalidad de las vacunas, la modifiqué un poco de la última vez para incorporar un poco cuáles podrían ser los problemas de producción. Estas son las vacunas, más que nada de Europa y Estados Unidos. Moderna, la vacuna que está hoy en la tapa de los diarios, es de ARN, igual que la de Pfizer. La de Moderna ha sido probada más que nada en Estados Unidos, donde de vuelta la pandemia está desbocada absolutamente, con lo cual ha sido muy, muy fácil encontrar gente que se infecte. Una de las cosas que hoy, uno de los problemas con la vacuna de Pfizer, todos lo sabemos, es que tiene que ser almacenada a menos 80 grados. Este es un problema para la distribución. Si bien dicen, bueno, una vez que está a menos 80 grados, y vamos a verlo al final, después se puede descongelar y por 5 días está bien a 4 grados. Entonces eso la compañía Pfizer está preparando todo un sistema de transporte, por lo menos en Europa y Estados Unidos, de transporte y almacenamiento para poder usar su vacuna. Moderna, la vacuna puede usarse puede guardarse a menos 20, o sea, casi en un freezer común. Eso ya la hace mucho más viable, porque un freezer común hay en todos lados, en todos los hospitales. Y además hoy anunciaron que la vacuna se puede mantener sin problemas 30 días a 4 grados. Esto ya es en un refrigerador común. Con lo cual eso también la hace mucho más viable. Entonces, esta es una de las informaciones que pasó un poquito desapercibida, pero para la compañía es doblemente valioso el hecho de que no solo tiene una vacuna, que ahora vamos a ver los datos, que es una vacuna que anda muy bien, sino que además se puede distribuir bien, ¿no? Bueno, después tenemos las vacunas, algunas de las vacunas de vectores virales, la de AstraZeneca y Oxford, que usa un adenovirus de chimpancé, entonces es un adenovirus que no produce problemas en humanos, apenas produce problemas en chimpancé, entonces ahí empaquetaron la información genética de la proteína de espiga 1, y esa es la modalidad, se está probando en varios lugares. Estas vacunas, junto con la de Novavax, la que decíamos que era de proteínas, tienen una gran ventaja, y es que se pueden almacenar, transportar a 4 grados. Camiones frigoríficos normales pueden transportar esta vacuna absolutamente sin problema. Esto es una gran ventaja para el mundo que no puede, por ejemplo, para la vacuna de Pfizer, como decía, y vamos a ver al final, que tengo una imagen. Hay que preparar la infraestructura para esa vacuna. En cambio, estas vacunas que pueden mantenerse a 4 grados, la infraestructura esencialmente ya está en hospitales, en cualquier lado se puede tener, hasta en escuelas, si hay que vacunar, se pueden guardar vacunas a 4 grados por unos días. Bueno, esta se puede guardar por muchos días. Si me voy al resto de las vacunas del mundo, sobre todo las vacunas chinas y la vacuna rusa, como decíamos antes, hay 2 vacunas chinas que trabajan con virus inactivado, hay otra más que viene un poquito más atrás, probadas casi todas, las vacunas están siendo probadas en Brasil, Argentina. China ya no es un lugar para probar vacunas porque no hay gente que se infecte. Esto de vuelta tiene que ver con la epidemiología de la pandemia, ¿no? El hecho de que hay que elegir muy bien el lugar donde se va a probar la vacuna, porque si vas al lugar equivocado, vas a estar años buscando gente que se contagie y la vacuna no se va a dar en tiempo rápido.
Que es un poco, Ernesto, quisiera remarcar eso, es un poco lo que acabas de decir. ¿Por qué se pueden hacer tan rápido las vacunas y sobre todo la fase 3? Porque me permite exponer a miles de personas a que se infecten, porque en realidad lo que uno mide en la fase 3 es la efectividad de la vacuna, es decir, si me va a defender del virus o no en el momento que me infecte. Eso, para crear otra vacuna, hay que ir y buscar los focos que hay en el mundo y vacunar a la gente que está ahí cerca del foco para ver si realmente es efectiva. Con el coronavirus no pasa eso, porque siempre digo, levantamos un ladrillo y aparecen cientos de personas infectadas. Entonces te permite avanzar mucho más rápidamente con la fase 3, que es un poco lo que normalmente lleva mucho más tiempo. Así es que está muy bueno que remarques esto constantemente, porque es lo que quita del medio este mito de que se está haciendo rápido. Se está haciendo rápido porque tenemos unos cuantos millones de infectados en el mundo, pero no la podía probar casualmente en China, que prácticamente no tienen el virus circulando, en países donde no está circulando el virus. Sí, en todo lo que es Latinoamérica, África, Europa, Norteamérica, donde hay virus por todos lados. Exactamente, ese es el mensaje y es absolutamente así. Y así es por el motivo por el cual estamos viendo los resultados tan rápido. Pensemos que la fase 3 se inició a fines de julio, comienzo de agosto, en casi todas las vacunas, sobre todo estas primeras, la de Pfizer, Moderna, que fueron las dos primeras, y ya tienen 100, por lo menos 100 infectados, ¿no? Eso se da solamente porque la epidemia, lamentablemente, en muchos lugares, yo por ejemplo no conozco los datos de Pfizer, si los datos que presentó, porque todavía no mostró los datos, fueron de Argentina, por ejemplo, pero es muy posible que varios de los casos que presentó para mostrar ese 90% de eficacia de la vacuna sean de Argentina, porque en el momento en el cual Pfizer empezó los estudios clínicos en Argentina, fue lo peor de la pandemia en la Argentina, todavía sigue estando ahí, pero los meses de septiembre y octubre fueron los peores, así que, claro, es como decís, Oscar, muy fácil conseguir resultados para probar la vacuna. Bueno, después tenemos, voy a mencionar simplemente la última, la de la rusa, que es una vacuna de vector viral un poquito no ortodoxa porque usa 2 dosis de 2 distintos adenovirus. Nunca explicaron demasiado bien por qué 2 distintos, por qué no ir por uno como por ejemplo la de CanSino o la de Oxford. Pero bueno, es lo que eligieron hacer por si acaso, me imagino, para ver, uno de los problemas con usar el adenovirus 5 era que hay gente en el mundo que tiene ya anticuerpos contra ese adenovirus y que podría entorpecer la efectividad de la vacuna. Entonces dijeron, bueno, la segunda dosis la damos con otro adenovirus. Bueno, que este es otro detalle que puse acá en la tabla esta, y es que la mayoría de todas las vacunas son de 2 dosis, con una excepción, y esta no está tan claro todavía si va a ser 1 o 2, la de CanSino, y voy a volver atrás un segundo, es la gran ventaja que cree que Johnson & Johnson cree, por la cual Johnson & Johnson cree que su vacuna va a ser muy usada, y es porque ellos usan una sola dosis. Entonces, eso es una ventaja, ¿no? Entonces, la gente se tiene que... primero es una ventaja para los estudios clínicos y segundo es una ventaja para vacunar a la mayor cantidad posible de gente lo antes posible y sin necesidad de tener que hacer que la gente vuelva a las 3 o 4 semanas por una segunda dosis. Sí, la logística ahí también se reduce al 50% con una dosis. Sí, así que es vital. Ahora veremos los datos, ¿no? Porque hasta ahora todos los datos que vimos de 90% de eficacia han sido con vacunas de 2 dosis. Así que veremos si la de Johnson & Johnson con una sola dosis da 75, sigue siendo una muy buena vacuna, pero ahí ya tenés la ventaja logística de tener una sola dosis, tiene la desventaja epidemiológica de tener un 25% para el cual la vacuna no sería efectiva, ¿no? Así es. Así que es todo un juego de tener un montón de datos en mente cuando se hacen estas cosas.
Bueno, esto es simplemente un mapa al día, esto es de uno de los diarios de Bloomberg, que lleva cada día por dónde van las vacunas, y en azul son las vacunas que están en fase 3. Estos puntitos negros son las vacunas que ya han mirado resultados. Acá falta, en realidad la hice ayer a la noche, falta el puntito negro de la de Moderna, que seguro si lo hubiera ido a buscar ahora debe estar. Pero bueno, esencialmente indica cuán avanzadas están las vacunas. Como vemos, el buen dato de esto es que hay muchas vacunas muy avanzadas, ¿no? Esto es un dato excelente. Y estos son los datos, esta es la parte interesante, digamos, que un poco pega con las noticias de hoy, ¿no? Que estos son los datos de 3 de las vacunas más avanzadas, la de Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Estos son los números que ellos presentan ante las entidades regulatorias antes de empezar la fase 3. ¿Qué es lo que dicen acá? Bueno, declaran cuánta gente va a ser parte del estudio clínico, cuántos son del grupo vacuna. Si el total son 30.000, 15.000 son vacuna, quiere decir que los otros 15.000 son placebo. Todos más o menos lo mismo, salvo AstraZeneca, tiene una relación de 2-1, más gente vacunada que placebo. Es una modalidad... Ahora, esto, aclaremos acá que es otro de los grandes mitos, ¿no? Que dicen que la mayoría de las vacunas en fase 3 vacunaron a 70, 80 personas. No, acá tenés el número real, 30.000. Y la mitad recibieron un placebo, la mitad la vacuna. Así es que aquí también estamos rompiendo un poco este mito de que son 70, 80 pacientes o 15, como dijeron en otros casos. Estos son los números reales. Exactamente, sí, no hay fase 3 que no sea en los miles, porque pensemos, y ahora llegamos a eso, que queremos que algunos se infecten. De los 15.000, la gente se sigue cuidando, así que de los 15.000 no se van a infectar, los 15.000 ni cerca, pero nos alcanza con muy poco, y ahora vamos a ver por qué. Bueno, en cuanto a la eficacia, las vacunas, estas vacunas declararon estos son datos ante el FDA de Estados Unidos, que ellos buscan una vacuna que sea por lo menos 60% efectiva. Estas dos ya mostraron que parecen estar muy por encima de eso. La de AstraZeneca dijo que su vacuna va a tener que ser por lo menos un 50% efectiva, que es lo que exige el FDA de Estados Unidos. Ninguna vacuna va a ser considerada si tiene una eficacia menor del 50%. Y estos son los números con los cuales dicen que van a presentarse para el uso de emergencia ante entidades reguladoras. Fíjense que de 15.000 vacunados nos alcanza con 164 en la de Pfizer o 150 en las otras dos, que se infecten para analizar los datos y saber si la vacuna es efectiva o no. Esto parece contraintuitivo de algún modo, que con tan pocos números te alcance para ver que una vacuna es efectiva, pero ahora les voy a mostrar un gráfico que aclara muy bien eso, ¿no? El otro dato en cuanto al número de eventos se llama, cuando se dice número de eventos, evento quiere decir infecciones. Eventos son personas que depende en lo que se llama el endpoint, o que se infectaron o que desarrollaron una enfermedad. En general, todas las vacunas, y lo vamos a ver ahora en un segundo, este número que buscan es de gente que tuvo enfermedad. Pero todas anuncian que interinamente, si llegan a estos números de acá abajo, van a abrir y mirar cómo va la cosa. Y esto es lo que hizo hoy, por ejemplo, Moderna, que dijo que iba a abrir sus datos cuando tuviera 53 personas infectadas, y sin embargo ya tuvo 95. Y esto de vuelta, volviendo al tema que vos decías, Oscar, es un poco un testamento a cómo la epidemia, la pandemia está tan activa que ellos preveían que iban a abrir a 53 y ya tienen mucho más que eso cuando la primera vez que lo abrieron, ¿no? ¿Querés que aclaremos? No sé si tenés otra, me decías que tenés otra imagen más adelante para aclarar este tema de la cantidad de infectados para que la gente entienda bien. Si querés le explicamos ahora, si no esperamos a más adelante si tenés otra diapositiva. No, si querés, explica. Porque, a ver, lo que tiene que entender la gente es que cuando yo vacuno a las personas, yo lo que espero es que no se infecte la gente.
como estoy vacunando, y a ver, corregime si no es así, yo estoy vacunando y le estoy poniendo a un grupo de personas, a 15.000, la vacuna, a otro grupo, 15.000, el placebo, es decir, algo que es cualquier cosa menos vacuna. Entonces, de todo ese grupo yo hago un seguimiento semanal. Cuando de ese grupo logro tener 164 personas en el caso de la Pfizer, 151 en la Moderna o 150 en la AstraZeneca, cuando yo logro tener esa cantidad de infectados, estaría cumpliendo un poco mi objetivo. ¿Qué es lo que haría yo? Tendría que ver si esos infectados recibieron la vacuna o recibieron el placebo. Si recibieron la vacuna y tengo 164 infectados, quiere decir que la vacuna no es efectiva. Si recibieron el placebo, digamos, mayoritariamente quiere decir que sí es efectiva. Es decir, esos son los eventos que estamos esperando. Pero quizás para llegar a 164, 151 o 150 pase mucho tiempo. Y yo no tengo ese tiempo. ¿Qué es lo que hacemos en investigación? Hacemos cortes previos para ver cómo marcha la investigación. Y ahí en donde estarían esta segunda lista de números, que serían la de 32, la de 53 y la de 75. Cuando yo llego a esos infectados, hago un corte previo y miro qué pasó allí. Si mayoritariamente recibieron la vacuna o el placebo. Y en base a eso determino si es efectiva o no es efectiva la vacuna. ¿Es así? Exactamente. Es así. Esencialmente este número menor un poco te indica, como vos decís, Oscar, por ejemplo, si Pfizer hubiera mirado los números y de los 32 infectados, los 32 fueran en el grupo de vacunas, está claro que esa vacuna no funciona. Entonces, muy posiblemente se frenara el estudio ahí mismo. No, nunca iba a ocurrir ese número. Así que nunca iba a ocurrir ese número, pero está para eso, ¿no? Un poco para ir viendo a ver si la vacuna es efectiva o no. Pero tengo el ejemplo de Pfizer ahí para mostrar en un segundo. Iba a decir, perdón, un segundito. Salí de acá. Bueno, perdón, mi hija interrumpió. Bueno, ¿qué es lo que muestro acá? Este es un estudio es un estudio hipotético de cómo progresan las vacunas dependiendo del número de eventos, ¿no? Y de vuelta, el número de eventos quiere decir número de infectados. Y acá en este lado vemos un 0.2, es 20% de infectados, con lo cual sería 80% de efectividad. No es lo mismo que los números que estábamos hablando. Lo que esto indica es, en negro son las vacunas que terminan siendo no muy efectivas, porque están por debajo o alrededor del 50% o menos de efectividad. En verde son las vacunas que, bueno, andan por ahí, andan 60% de efectividad. En azul, las que van a ser, por ejemplo, 80% de efectividad. Lo que esto muestra, de acuerdo a los días, es que al comienzo, si uno abriera los estudios clínicos a los 25 días, hay una mezcla de todo, ¿no? Esto que indica que, por ejemplo, una vacuna que a los 25 eventos me dice que funciona bien, podría eventualmente correrse acá y terminar en la parte que no funciona bien. Si uno mira a los 50, ya la separación, lo que hay que medir acá es la separación entre los colores. A los 50 ya se empiezan a ver separados. Quiere decir que una vacuna que acá es azul, lo más seguro es que termine azul, o sea, efectiva. Y a más de 100, la separación ya casi es muy buena, y más de 150 ya casi es total. 200, como ven acá, las vacunas en negro, que son las no efectivas, todas terminan acá, las vacunas verdes todas acá, las azules todas acá. Es un modo de ver por qué cuando decimos que podemos ver a 150, con 150 personas infectadas, podemos decidir si la vacuna es buena o no. Esto es lo que muestra por qué lo podemos hacer. No necesitamos ver 1000 personas infectadas. Con 150 ya sabemos que va a funcionar. Igual, los estudios clínicos formalmente no van a terminar hasta el 2022. Si uno mira oficialmente las presentaciones ante organismos reguladores, tanto la de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, casi todas dicen que van a concluir
en, pongamos, marzo del 2022. ¿Qué quiere decir? Que a toda esta gente se la va a seguir mucho más tiempo que los 3 meses que tenemos hasta ahora de fase 3. Pero a los 2-3 meses ya podemos ver si funcionan o no. Y vayamos a los números. Esto es cómo se mide la eficacia de una vacuna. Esencialmente se mide el riesgo en el grupo placebo, la fórmula es riesgo en el grupo placebo menos el riesgo en el grupo vacuna sobre el riesgo del grupo placebo, y eso nos da una proporción de cuánta gente está protegida o no. Por ejemplo, vamos a este ejemplo que está acá. Este es un ejemplo en el cual la gente vacunada, de la gente vacunada, 8 personas resultaron infectadas o con enfermedad, sobre 900 que pudimos ver, ¿no? En general lo ideal sería que estos dos números fueran exactamente igual, nunca ocurre, o sea, pusimos la vacuna en 15.000 personas en un lado y 15.000 en el otro. Cuando medimos los números nunca tenemos exactamente el mismo número, porque hay gente que no se presenta no presenta datos, ¿no? Hay gente que se la ha vacunado o que es parte del estudio clínico y no va al seguimiento, digamos. Entonces, pongamos como ejemplo que hubo en total 100 casos de infecciones, 8 en el grupo de vacuna, 92 en el grupo de placebo, 8 sobre 900 da este número, 92 sobre 800, sobre 982 total, da este número. Cuando lo ponemos en la fórmula, este número da 90,6% de efectividad. Esto, por ejemplo, son números parecidos a los números que dio Pfizer, ¿no? Que dijo que lo hizo en 94 personas en total. Acá estos números, por supuesto, no son reales, ¿no? Vayamos al ejemplo de Moderna de hoy. Dos cosas en esto que voy a mostrar. Es importante saber qué es lo que se mide como efectividad de la vacuna. En general, hay por lo menos 2 o 3. Las 2 que presentó hoy Moderna son, primero, prevención de enfermedad. Lo primero que quiso ver sobre las casi 100 personas infectadas que tuvo es quiénes tienen clínicamente COVID-19. La segunda medición que presentó es quiénes desarrollaron enfermedad severa. Pasemos primero por estos números, el número de quienes tuvieron la enfermedad con vacuna o con placebo. Lo que dice Moderna es que 5 personas del grupo de vacuna desarrollaron la enfermedad. Este número no lo dio Moderna, lo pongo yo simplemente para hacer los números, pero da lo mismo si es 100 o 1000, el número no cambia tanto, pero quedémonos con 100. ¿Qué es lo que dijo Moderna? Que 95 de las personas que recibieron placebo tuvieron la enfermedad. Pongamos sobre 103. De vuelta, este número es ficticio, simplemente para hacer la cuenta. Cuando hacemos la cuenta que mostré antes, llegamos a estos números, serían 5 sobre un total de 100 y 95 sobre un total de 103, daría estos números, da un 94,5% de efectividad. De vuelta, no sé, este número es ficticio, pero este número no es ficticio. Lo importante es que la vacuna de Moderna mostró que cuando vieron 100 personas que desarrollaron la enfermedad, solo 5 estuvieron en el grupo de los que fueron vacunados. Este número es espectacular, ¿no es cierto? Es realmente un número que nos indica que la vacuna protegió indudablemente a la mayor parte de la gente vacunada. El otro número es aún mejor, pero son números más chicos y no dio muchos datos la compañía, pero esencialmente dijo que de estas personas que tuvieron la enfermedad, 11 desarrollaron la enfermedad de modo severo y ninguna en el grupo de vacunas. En el grupo placebo, 11 personas de estas 95 desarrollaron la enfermedad de modo severo. Eso, este es un número espectacular, ¿no es cierto? Porque al final de cuentas lo que queremos es esto, es que la vacuna nos proteja de una enfermedad mortal. Sabemos que la enfermedad en general recorre distintos grados de severidad,
pero lo peor es cuando la enfermedad se transforma en severa y progresa a un lugar donde el 1% más o menos puede llegar a morir. Entonces, esto es lo que hizo la vacuna hoy. No sé si hay algunas preguntas sobre estos números. Creo que queda totalmente claro, digo, que el virus mata aproximadamente, no tenemos todavía los números finales, pero un 3% de la población infectada, y la vacuna no mató a nadie todavía. Es decir, es totalmente segura. Ahí le quería aclarar a alguna gente que comenta, que dice que, decía recién por ahí, ojalá que a mí me toque la vacuna y no el placebo. Digo, no, cuando empiece el proceso de vacunación, a todos nos van a vacunar con la vacuna. Esto de la mitad placebo, la mitad vacuna, es para los que están dentro de la fase 3, digamos, todos estos grupos de personas que han sido seleccionados y que han sido vacunados. Cuando se libere la producción de vacunas y se empiece a aplicar a la población en general, todos van a recibir vacunas, así que en eso tienen que quedar, se tienen que quedar tranquilos. Sí, exactamente. Aunque es una discusión ética, porque obviamente una vacuna muy efectiva, uno diría, y la gente que participa en los estudios diría, bueno, apenas sepan que la vacuna es efectiva, si yo estoy en el placebo, por favor, denme la vacuna. Pero obviamente es imposible hacer esto hasta por lo menos tener estos datos que estamos viendo. Después, y como decís vos, Oscar, eventualmente cuando toda la población se vacune, esa gente obviamente también se va a vacunar. Bien. Y un dato a tener en cuenta, que no lo dije, es que con estos datos las empresas y todos los emprendimientos de vacunas se presentan a uso de emergencia, aprobación de uso de emergencia. Con estos datos, si se mantienen en las próximas 2 semanas, obviamente estas vacunas van a ser aprobadas. Pero, ¿qué es lo que ocurre? La FDA, por lo menos, y en Europa es igual, exige, además de estos datos, exige que después de vacunado en el estudio clínico, por lo menos haya 2 meses de estudios de seguridad. O sea, si estos números los hubiéramos visto al mes de la vacuna, de ser vacunados, igual hay que esperar por lo menos un mes más a ver que la vacuna es segura. Y la seguridad de la vacuna es más simple de ver en muchos sentidos, porque ahí no hay que esperar que haya infectados, ¿no? Ahí las 15.000 personas que recibieron la vacuna, ahí esas personas nos van a dar datos de seguridad. Por lo que vemos hasta ahora de los 15.000 personas, lo que se ve es que en todas las vacunas hay simplemente efectos secundarios bastante leves, fiebre, dolores musculares, un sentimiento en general de sentirse como engripado que dura en general un día. Con lo cual, si todo sigue así, está muy bien, ¿no? Porque todos vamos a aceptar un día de sentirnos resfriados a cambio de estar protegidos. Así que, bueno, parece que la siguiente la voy a saltear y por ahí volvemos después. Y voy a la última por si no tenemos tiempo. Bueno, esta es lo que estoy mostrando acá son los problemas de la última fase, ¿no? La de producción y distribución de la vacuna. Y un poco estuvimos hablando de eso. ¿Cuál es el problema de vacunas de ARN como la de Pfizer, que parece ser una muy buena vacuna? Es que hay que mantenerla a menos 80 grados centígrados, o sea, a 80 grados bajo cero. Ese ha creado un problema. En Estados Unidos, por ejemplo, el Estado financió la creación de lo que ahora se llaman granjas de freezers. Esto es increíble porque uno no lo ve, pero por debajo hay un montón de actividades para garantizar que la vacuna llegue lo antes posible. Las empresas de transporte, de distribución de cosas, Federal Express, UPS, la otra está, no sé si está en el título, no. Bueno, todas ellas han recibido dinero federal en Estados Unidos y en Europa igual, porque se ha hecho lo mismo, por ejemplo, en Holanda, que es uno de los centros de DHL de distribución. Lo que han creado son gigantescos galpones estos son todos los que trabajan en investigación, los reconocerán, son todos freezers de 80 grados bajo cero. Cada uno de ellos...
todo un tema para distribuir la vacuna, ¿no? Porque Costosísimo, ¿no? Es costosísimo. en un país como la Argentina, que tiene una extensión geográfica tremenda, creo que esta vacuna va a tener ciertos problemas para poder ser distribuida. Y muy posiblemente las vacunas, claro, esta vacuna posiblemente sea poco distribuida en todo el mundo, porque es un problema logístico serio, ¿no? Es muy caro. Pensá que, bueno, acá el Estado norteamericano ha puesto miles de millones de dólares en todo esto. Y bueno, este es uno de los ejemplos. Hay por lo menos 3 ciudades de Estados Unidos que son los centros de distribución donde van a ir llegando las vacunas y de ahí van a los distintos lugares y las tienen que mantener a menos 20 o menos 80. Así que las empresas de correo tienen que montar todo un sistema infernal para distribución. Otro ejemplo de un problema que hubo que resolver, y esto también toca a la Argentina en algún sentido, es la producción de viales para la vacuna. Y bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, la empresa Corning recibió $200 millones para probar un nuevo tipo de vidrio que no se rompa a menos 80 grados para esta misma vacuna. Pero además es un problema para todas las vacunas. Y es uno de los temas por los cuales la vacuna de Oxford, que se va a producir en Argentina, ya se está produciendo y creo que por lo que leí se empieza ahora la semana que viene o la otra, va a ser empaquetada, va a ser envasada en México, porque en México hay una empresa que tiene la alta tecnología de automatización de envasado de la vacuna a niveles de producción gigantescos, que no existen en Argentina, porque no hay, en México hay mucha industria para otros lugares, sobre todo para Estados Unidos mismo. Entonces hay ciertas industrias que están preparadas para la masividad de la producción que no existen en otros lados. Entonces ese es el motivo por el cual la vacuna de Oxford no se termina en Argentina, sino que se va a México. Pero bueno, esto lo puse solamente para ilustrar cómo es un tema que es muy interesante, porque es el tema, nos encanta hablar de este tema, porque quiere decir que la vacuna ya está y que estamos en las últimas fases, ¿no? Porque estos son temas que no discutíamos hace un año, cuando ni siquiera sabíamos que iba a haber vacuna. No. Entonces, este sería el tema más lindo de resolver, el tema de transporte, significa que ya tenemos una solución, porque si no hubiéramos tenido la solución de la vacuna, esto sería realmente un problema, ¿no? Tal cual. Es así. Hoy estaríamos en un problema gravísimo a nivel mundial, porque no tendrías con qué combatir esta pandemia. Exactamente. Así que creo, puedo terminar con eso y así podemos repasar los otros temas. Esencialmente estamos en un momento esperanzador, digamos, ¿no? Estamos llegando al momento en el cual hemos visto que las vacunas funcionan, como dije al comienzo, 3 vacunas que funcionan usando una proteína en particular, quiere decir que el resto de las vacunas seguramente va a funcionar igual. Así que, bueno, creo que es esperanzador. Totalmente, totalmente. Bien, bueno, lo tenemos. Carlos, Pecas, ¿querés hacer alguna pregunta? Así lo liberamos a Ernesto, porque sé que en 10 minutos tiene otro compromiso. Sí, un temita, bueno, aclararle a la gente que está escuchando que el viernes vamos a hablar de algo que tocó Ernesto, que es el tema ético, que la pregunta es si él sabe en qué países va a ser obligatorio esta vacuna y en qué países no va a ser obligatorio. Y en cuanto a la vacuna rusa, si después de cuánto tiempo hay entre que vos la sacás para colocarla, ¿es media hora o es más el tiempo? En que vos la sacás del conservador hasta claro, colocar. Creo que puse algunos datos de algunas. Empiezo por esta última. Verá que la encuentro. Por ejemplo, hay varias preguntas sobre ese tema, sobre cuando se abre el frasquito, cuánto tiempo tiene, o cuando se la saca del conservador, cuánto tiempo tiene para poder colocarla. Hay varias personas que han... Es variable un poco, varía de cada una de ellas, ¿no? Varía. Hoy otro de las, no lo mencioné acá, pero Moderna anunció que su vacuna puede ser, se mantiene estable 7 días a temperatura ambiente.
O sea, una vez que la recibí, pongamos en un centro de distribución, pongamos un hospital, puede estar fuera de la heladera. En la heladera común puede estar 30 días. Sacada de la heladera puede estar hasta 7 días. Antes ellos habían dicho 24 horas, y creo que la de Pfizer dice 24 horas. Excelente dato ese, ¿no? Excelente dato ese. Claro, eso creo que Moderna es muy sensible a tratar de mostrar que es mejor que la de Pfizer en muchos sentidos. Entonces se ocupó de estudiar todos esos datos. Esos detalles. Igual 24 horas no está mal. Lo único que también es otro tema de tener preparada la distribución, la logística de la distribución de la vacuna, ¿no? Porque si la vacuna va a ser dada, no sé, cuando éramos chicos vacunas se daban en la escuela. Ahora no sé dónde se van a dar, pero las escuelas son un buen punto porque están en todos los barrios, en todas las ciudades, en todos los pueblitos hay escuelas, así que podría ser un lugar de distribución. Entonces, si vas a sacar del refrigerador una cajita de vacunas, hay que asegurarse que la gente esté para vacunarse, ¿no? Y no que se vayan a perder dosis de vacunas. Eso creo que es lo principal. Creo que la mayoría de las vacunas, al ser aún la peor, digamos, la de Pfizer, que solamente puede estar 5 días a 4 grados, el hecho de que las vacunas puedan mantenerse a 4 grados es alentador, porque, de vuelta, heladera hay hasta en la mayoría de las escuelas. Entonces, y si no se puede poner una vacuna, o para el Estado producir, lograr llevar una heladera a todos los centros de distribución, se puede hacer, ¿no? Pero esto por ahí lo discutiremos o lo discutirán otros esta semana. Hay que estar preparado con eso, hay que tener el plan de dónde se va a vacunar la gente para ir preparando todo esto, porque cuanto mínimo hay que garantizarse que haya refrigeradores para mantener la vacuna. Perfecto. Acá me está preguntando una periodista, Ernesto, si Sí. aparte de prevenir la enfermedad, estas vacunas previenen el contagio, o esa persona que está vacunada, que no va a adquirir la enfermedad, puede ser un vector transmisor. Bueno, eso no sé si se midió acá, pero seguramente se midió la carga viral. Ese es uno, cuando hablé, ¿dónde están? De las 3 categorías, digamos. Acá. Prevención de la enfermedad severa. Hay una tercera medición que es prevención de la infección, o sea, prevenir que el virus se reproduzca en el cuerpo. En general, la correlación entre estas dos y el virus es grande. Si la vacuna previno la enfermedad en estos números, lo más seguro es que si el virus, que seguramente mucha gente recibió el virus estadísticamente, quiere decir que la inmunidad lo eliminó rápidamente. Sabemos que cuando la inmunidad elimina el virus rápidamente, la gente no es contagiosa, muy rápidamente deja de ser contagiosa. Pero ese también es un dato que habrá que medir, y si la carga viral sigue estando en alguna de esta gente o no. Estoy seguro que algunas de las vacunas van a medir eso, si no todas. Pero la verdad que no tenemos los datos todavía de eso. Eso se va a medir más o menos por allá por la fase 4, que le llaman, que mide un poco más a largo plazo algunos efectos. A ver hasta cuántos días yo puedo estar infectado y cuánto demoran los anticuerpos en lograr combatir el virus para que deje de estar infectado. Siempre hay un periodo ahí de 24 a 72 horas que es posible que una persona esté infectada hasta que terminen los anticuerpos de hacer su trabajo y eliminarlo. Lo bueno es que no logre enfermarse nuevamente, más que infectarse. Lo más importante acá sería eso, que no logre hacer la enfermedad, porque la infección, nosotros nos vamos a reinfectar cuantas veces estemos cerca de una persona que tiene coronavirus. Pero lo bueno es que el virus no termine de ingresar al cuerpo, que la inmunidad ahí lo termine de eliminar. Y ese es un proceso que va a ir entre 24, 48, quizás hasta 72 horas. Y algunas de las recomendaciones, precisamente por eso que decís, algunas de las recomendaciones que ya varios dicen es que una vez que te vacunas, igual sigas cuidando por unos días, ¿no? Digo, con los cuidados esenciales, como si no tuvieras protección, porque la inmunidad tarda unos días en desarrollarse y el sistema inmune le lleva un tiempo para eliminar al virus, así que exactamente. Pero
En principio esperamos que la gente que esté vacunada y protegida no va a ser contagiosa rápidamente después de Así es, así es. Bueno, Ernesto, no sé si Carlos tenía alguna pregunta más, lo quiero liberar, sé que en 4 minutitos tiene ahí No, alguna un otra placer, agradecimiento, porque a la gente no sabes lo valioso que es para la gente que está permanentemente con esa duda que le van a cambiar el ADN, etcétera, etcétera. Te agradezco Sí, infinitamente, Ernesto. No, por nada, Carlos, un placer siempre, Oscar, lo mismo. Un placer, así que bueno, seguiremos con esto igual. Así es, mira, yo te quiero agradecer, tengo cientos de preguntas que han dejado. Hay ahí en vivo, deben haber unas 400 personas y en modo indirecto calculo que deben haber unas 5.000, 6.000 mirando, así es que la verdad que ha sido un éxito, a la gente le encanta, tiene muchísimas dudas, vamos a tratar de ir después poquito a poco y respondiéndole las preguntas, pero muchas de las preguntas que han dejado ahora son preguntas que vamos a responder mañana, otras el miércoles, hay una relacionada con la ética que la vamos a responder con Carlos el viernes, así es que la idea es terminar el día viernes, de cerrar todo el proceso y que la gente no tenga más dudas. Así que Ernesto, yo te agradezco infinitamente el trabajo que estás haciendo porque te veo en todos los medios argentinos acá sacando dudas y la verdad es que gente Bueno, como de hecho vos necesitamos. ahora tengo que ir a un medio, por eso tengo que... Bien. Bien, así que Te nada, seguí con agradezco, esa batalla. te agradezco Hace falta mucho. muchísimo, así que Lo muchísimas mismo con gracias. vos. Lo Dale, mismo bueno. con vos, que estamos todos, sí, la verdad que es un orgullo de todos nosotros, vos y tanta gente que hemos estado lo más firme posible tratando de ayudar a entender y ayudar a sacar miedos y bueno, en lo que pudimos a tratar de cuidar vidas. Así que te agradezco a vos, Oscar. No, por favor, muchísimas gracias. Bueno, nos despedimos de la gente y nos estamos viendo mañana, 19 horas nuevamente, ¿sí? Muchas gracias a todos. Muy bien, gracias, Oscar.